Ursula Gruber Le Guin. Esta autora fantástica toca muchas fibras interesantes. Hay algo en uno de los párrafos que dice: tal vez somos como los perros. La verdad es que no sabemos dónde empezamos y terminamos. En el espacio sí sabemos, en el tiempo no. Y vamos a ver de que lo más interesante no es esta frase, sino que esta era la frase de enganche. Si se quedaron hasta acá, es que funcionó. Si no, pues listo, no funcionó. Pero lo interesante es cómo ella mezcla tanto la biografía que ella tiene como muchas otras historias. No hay un hilo conductor. Es tan interesante todo, digamos, cómo ella maqueta este libro, que no sé qué otra forma explicarlo, y poder reunir todo lo que a través de su vida ella ha opinado y volverlo como a redibujar, o desde su perspectiva volverlo a ver. Este libro bien interesante que se los recomiendo se llama Contar es escuchar. Es de Ursula K. Gruber, pero pues dice Ursula K. Le Guin, y es bien interesante. Por ejemplo, ella empieza a hablar acerca de cómo fue su vida en distintos trabajos en los que tuvo. De pronto ustedes me estén escuchando y no sepan por dónde va el hilo conductor, o tal vez no me estén escuchando, pero el punto es: el libro en sí no tiene un hilo conductor de historia. Tiene muchísimas historias, muchísimas referencias. Entonces voy a estar hablando de muchas cosas random al tiempo. Entonces, pues, la idea es que no se maree. Hay algo interesante en las conclusiones en las que ella va llegando, por ejemplo, en un capítulo que se llama Levedad. Y ella dice, hay algo desmoralizante en estar en una habitación, observar a dos personas que están hablando y sentirse que está sobrando dentro de una habitación. Creo que algunos hemos pasado por esa perspectiva. También en ese mismo capítulo de Levedad habla, por ejemplo, de cómo del mito de Perseo, pues que también viene a colación en este tema, y cómo para cortar la cabeza de la medusa sin quedar petrificado, Perseo se apoya en lo más leve que existe, los vientos y las nubes, y dirige la mirada hacia lo que únicamente puede revelarle una visión indirecta, en una imagen cautiva, en un espejo. Bueno, muchas son las cosas interesantes de este libro, pero pues estoy viendo que las notas que tomé aquí pues no me están ayudando mucho. Pero hablemos de la idea que hablamos al comienzo, y es acerca de los perros. En el capítulo que se llama Perros, Gatos y Bailarines, si ustedes lo quieren buscar en el libro de Contar es Escuchar, habla de cómo los perros ignoran su propio aspecto. Ni siquiera saben qué tamaño tienen, y dice ella, sin duda es nuestra culpa por haberlos cruzado hasta obtener formas y tamaños tan raros, ¿sí? Y es bien interesante lo que ella viene diciendo. Por ejemplo, cuando un animal se acerca a otro, cómo reacciona, cómo digamos que empiezan a activarse ese tipo de señales, y cómo eso también se parece mucho a nosotros. También en un capítulo que se llama Acerca de los pies, dice: al ver un concurso de baile por televisión, me he quedado fascinada con los zapatos de las mujeres. ¿Por qué? No solo por todo el esfuerzo que tienen que cargar, sino dice, ¿por qué se estropean los pies de las mujeres y los de los hombres no? Y ahí es donde empezamos a ver un poco como todo digamos que este estilo para ella poder contar las historias a través de la mirada femenina, pero contarlos desde mi punto de vista, y desde lo que considero desde un punto de vista mucho más parcial tal vez, y poniendo muchas cosas tal vez en duda. En el capítulo en el que ella sigue hablando de perros, gatos y bailarines, dice: los perros y los gatos son más listos que nosotros. Se miran en el espejo una vez, cuando son un gatito o un cachorro. Se ponen como locos y salen corriendo en busca del gatito o del cachorro que está detrás del cristal, y después lo pillan. Es un truco, ¿sí? Una falsedad, y nunca más se vuelven a mirar al espejo. Entonces, me gusta esta parte, ¿por qué?
ella viene a explicarnos de que nosotros, a pesar de eso, nosotros sí lo hacemos. Nosotros, a pesar de que ya nos hemos visto tal vez muchas veces en un espejo, o bueno, lo digo por mi experiencia, o no sé ustedes, pero uno todos los días, pues, digamos que en su quehacer diario o en su rutina diaria, está, no sé, mirarse el espejo mientras se cepilla, mientras se arregla, no, bueno, no sé. Pero entonces la cuestión es por qué nosotros seguimos como ese mismo patrón. ¿Qué hace que nosotros seamos diferentes a los animales, que los animales no vuelven a verse en el espejo? O por lo menos no lo hacen como pues nosotros sí lo hacemos. Entonces ella pues viene hablando de eso. Y hay algo bien interesante. Voy a saltar aquí un momento al libro directamente porque estoy viendo que mis notas no me servirán de mucho. Hubo varias cosas interesantes. Por ejemplo, en el capítulo que habla acerca del determinismo genético, ella habla de que las mujeres han desempeñado un papel subsidiario, sin aval institucional. Ella dice, rara vez reconocido de manera social o cultural en materia de agresión territorial. Por lo que sé, los hombres controlan y llevan a cabo exclusivamente todas las agresiones organizadas y aprobadas social o culturalmente para conseguir recursos o en los límites territoriales. En el capítulo que se llama Coleccionistas versificadores, dice, a los chimpancés se les ha enseñado a pintar o se les permite hacerlo, pero sus motivos parecen ser más interactivos que estéticos. Aprecian el color y obviamente disfrutan con la acción de desparramar pintura sobre un lienzo, pero en este estado salvaje no producen nada ni remotamente parecido a la pintura. Muy interesante esto, ¿no? Además dice, lo que no sabemos es por qué. Y si el único fin y propósito del emparrado es atraer a las hembras, ahí ya está hablando de un ave, puede que seamos el del sexo erróneo y sin duda somos la especie errónea. En ese mismo capítulo también ella habla de las ballenas. Dice que las ballenas jorobadas cantan, los machos cantan sobre todo en época de celo, lo que implica que las canciones desempeñan para ellos un papel de cortejo. Y viene haciendo referencia a un estudio y ella hace la pregunta, ¿cómo es que recuerdan la canción? ¿O por qué la modifican? ¿Y cómo hacen para entender eso? Y bueno, eso digamos que en ese capítulo. Ahora viene en ese mismo capítulo, si mal no recuerdo, ella lo llama coleccionistas por la cuestión de que nosotros somos coleccionistas de cosas que de cierto modo son inútiles, por así decirlo. Ahora dice, en efecto creo que las novelas son bellas. Para mí una novela puede ser tan bella como una sinfonía, como el mar, tan completa, verdadera, real, amplia, compleja, confusa, profunda, perturbadora y positiva para el alma, como el mar, cuyas olas rompen y se asientan, cuyas mareas suben y bajan. Muy interesante. Y ahora sí, digamos que viene como la parte porque ella titula este libro Contar es escuchar, o porque digamos que es uno de los capítulos que da más luz o es no el más importante, pero sí el que lleva el título del libro. Dice, los sentidos implícitos y las connotaciones son tan complejos y completamente contingentes que no hay una sola forma correcta de codificar o entender el lenguaje. Me gustó mucho este párrafo y quise hacer hincapié en él porque ella habla de que el lenguaje no es como a nosotros nos han venido como explicando, sino que ha sido una construcción tan compleja que la hemos simplificado tanto que ya ni siquiera se parece a la verdadera relación comunicativa que todos, absolutamente todos tenemos. Entonces ella dice, el sentido de la frase o de lo que nosotros digamos dependerá casi por entero de quién es A. Ella hace la comparativa A y B, ¿sí? A y B son, digamos, individuos que están conversando, pero el sentido de lo que conversen depende de lo que sea cada uno, ¿sí? Entonces dice, depende de quién es, depende de cuál es la relación entre ambos, depende de en qué sociedad viven, su nivel de educación,
estatus relativo de cada uno y así sucesivamente, pero están repletas de sentido y significados, pero no son información. Dice ella, es en absoluto universal. A lo largo de la historia de la humanidad, la mayoría de la gente ha sido y sigue siendo auditiva y oral, gente que habla y escucha. La mayor parte del tiempo, la mayoría de la gente no pone palabras por escrito, no lee ni escucha leer, habla y escucha. ¡Wow! Me gustó mucho ese párrafo porque recuerdo que cuando lo leí no podía parar de volverlo a leer por lo profundo que es eso, por lo importante, y por eso también para mí es importante este espacio, no digamos como por que me escuchen, sino por la cuestión de entender cómo es que funciona el lenguaje y cómo poco a poco ha ido como generando este tipo de circunstancias o de cambios de paradigma dentro de mí, ¿sí? Ahora dice, en ese mismo capítulo de Contar es Escuchar, dice que la escritura impresa es una herramienta tan eficaz que quienes la utilizamos tendemos a verla como la forma más válida de comunicación humana, como si la estuviéramos exaltando. Pero dice ella que cómo eso ha desgarrado o ha generado dentro de nuestra misma, digamos que nuestro mismo conocimiento colectivo, llámenlo como ustedes quieran, nos ha dividido de cierto modo en que entendamos que quienes no se comunican a través de la comunicación que nosotros ya tenemos asociada, los asimilamos como salvajes. Dice, ella hace referencia a Levi Strauss, dice el pensamiento salvaje. ¿Qué es un salvaje? ¿Qué quiere decir primitivo? Casi inevitablemente significa agrafo, es decir, que no tiene, bueno, si no me equivoco, no tiene escritura, digamos, escrita o que pueda ser impresa. Dice que nosotros tendemos a llamarlos primitivos, a quienes no han aprendido a escribir, que solo saben hablar. Por lo tanto, son inferiores a todo lo que nosotros digamos que consideramos superior o importante. Y dice ella, por eso es que los sacerdotes, letrados y las castas nobles empezaron a dominar a los analfabetos en la Europa medieval, como los hombres alfabetizados dominaron a las mujeres analfabetas mientras las mantuvieron en el analfabetismo, como los hombres de negocios alfabetizados dominan a los analfabetos de las barriadas, como las corporaciones alfabetizadas en inglés dominan a los trabajadores analfabetos o desconocedores del inglés. Muy interesante el análisis que ella hace, no solo desde el lenguaje, porque digamos que ella también aprendió a hablar, a alfabetizarse en inglés. Y eso es bien interesante, cómo las personas pueden llegar a romper ese paradigma. No lo digo por mí, sino lo digo porque es algo que nosotros de manera implícita aceptamos. Aceptamos de que hay solo un idioma universal, hay solo una forma de escribir. Pero porque, digamos, no porque aceptamos, sino en qué momento esa imposición se vuelve superior. En qué momento, por ejemplo, las culturas en las que no se escribe son inferiores, en qué momento nosotros nos pusimos dentro de un pedestal donde nuestro idioma, nuestro lenguaje, nuestra forma de escribir es la que importa. Y bueno, ella habla acerca de la importancia de hablar, de conversar con las personas. Dice, necesitamos hablar juntos, estando el hablante y el oyente aquí y ahora. Lo sabemos, lo sentimos. Cuando eso no ocurre, sentimos la ausencia. No sé si a ustedes les ha pasado lo mismo cuando ustedes están hablando tal vez por videollamada o, no sé, por una conferencia por Zoom, tal vez. Y cómo se sienten después ustedes de haber tenido una conversación. Tal vez hayan sentido como esa sensación de vacío. Pues es real. Ustedes en realidad pues no están hablando con la persona en físico. Dice ella, el habla nos conecta de una manera directa y vital
porque ante todo es un proceso físico, corporal, no mental ni espiritual, acabe donde acabe. Si se sitúan dos relojes de péndulo de lado a lado en la pared, gradualmente comenzarán a mecerse al unísono. Se sincronizan el uno con el otro en respuesta a las vibraciones diminutas que cada uno transmite a través de la pared. Dice ella además, escuchar no es reaccionar, es establecer una conexión. Al escuchar una conversación o una anécdota, no solo respondemos a ella, sino que nos sumamos, pasamos a formar parte de la acción. Qué bonito eso, ¿no? Lo que nos permite el lenguaje. El lenguaje nos permite conectarnos con las personas. Y dice ella, solo selecciona con dificultad. El oído no puede dejar de oír. No tenemos párpados en los oídos. ¿Habían ustedes siquiera dimensionado eso? Nosotros no podemos simplemente cerrar nuestros oídos. Pero ella añade, solo el sueño cancela la audición. En la vigilia, nuestros oídos aceptan todo lo que les llega. Y ella hace referencia, dice, Walter Ong, dice, el sonido solo existe cuando está dejando de existir. Detengámonos un momento a pensar eso. El sonido solo existe cuando está dejando de existir. Y ella dice, se trata de una declaración sencilla, pero muy complicada. Lo mismo podría decirse de la vida. La vida solo existe cuando está dejando de existir. ¡Wow! Créanme ustedes que si ustedes tienen la oportunidad de leer este libro, se van a encontrar con muchísimas frases, no solo que les van a ayudar a ustedes a complementarse en su día a día, sino a tener como esa nueva perspectiva que Ursula Krüger quiso dejar aquí en este libro. Más adelante ella sigue hablando en Contar es escuchar, en ese capítulo, y de ese capítulo es tal vez de mis favoritos porque es el de que más tengo notas. Por ejemplo, ella dice, yo creo que la imaginación es la herramienta singular más útil que posee la humanidad. Deja atrás el pulgar oponible, puedo imaginar la vida sin mis pulgares, pero no sin mi imaginación. Wow, esta frase la voy a tener aquí, la voy a copiar. Me parece muy, muy, muy bonita, digamos, eso. Como que ella se permite imaginar. A los adultos, digamos que llega un punto en que dejan de imaginar. Y es bastante triste. Bastante triste eso. Listo, sigamos. También habla, por ejemplo, ella cómo se imagina las historias. Cómo, digamos que ha tratado de transformar un poco y amplificar un poco su entendimiento, sus emociones y cómo las palabras para ella pues son tan importantes. Bueno, en el siguiente capítulo, que es las instrucciones de uso, habla acerca de, conecta con ese tema de la imaginación y dice, la imaginación no es una forma de hacer dinero, no tiene cabida en el léxico del lucro, no es un arma, aunque todas las armas se originen en ella, y de ella depende el uso o no de las armas. La imaginación es un modo fundamental de pensar, un medio esencial para convertirse en humano y seguir siéndolo. Es una herramienta mental, en consecuencia. Wow, también voy a apuntar eso y voy a dejarlo por aquí también para mí. Ahora dice, la música, el baile, las artes visuales y las artesanías de todo tipo son centrales para el desarrollo y el bienestar humano. Y ningún arte o capacidad de aprendizaje son inútiles, pero adiestrar a la mente a abandonar la realidad inmediata y regresar a ella con una fuerza y un entendimiento renovados, no hay nada como un poema o un relato. Y es muy cierto. Si ustedes tienen la oportunidad de leer muchos relatos, van a darse cuenta que así es. No es porque lo estoy viviendo, sino porque muy pocas veces uno puede vivir como ese chispazo de decir, viví otra vida a través de este libro y digamos que o fue maravilloso o depende de los libros que ustedes quieran leer. Listo. Ahora, bueno, en una cuestión de confianza, ella, por ejemplo, viene hablando de que los escritores entablan una relación muy recíproca de confianza con el lector. Creen que es posible captar su atención sin dar asaltos ni porrazos verbales. Eso es bastante gracioso. Ahora,
Hay algo interesante, por ejemplo, en un capítulo que se llama Supuestos Indiscutidos, y es que todos somos hombres. Dice ella, hombres revisten el interés universal, mientras que las ocupaciones de las mujeres son triviales, de modo que los hombres son el foco apropiado de la historia y las mujeres son periféricas. En el hecho de que las mujeres se perciban solo a través de la relación con los hombres y que solo presenten sus conversaciones acerca de los hombres. Esos, digamos que, supuestos indiscutidos. Incluso una vez en el trabajo yo les decía, a mis compañeros les decía acerca de esos supuestos. El segundo supuesto es todos somos blancos. Bastante interesante eso. ¿Por qué todos somos blancos? Bueno, porque la mayoría de los personajes que están pensados a través de la historia son, digamos que, concebidos como personajes blancos. Y eso está en el imaginario. Bueno, muchos supuestos indiscutidos, como por ejemplo el del cristianismo, también el de el género, también es un supuesto indiscutido. Y muchas más cosas. Ahora, en el capítulo que se llama Orgullo, habla acerca de, por ejemplo, que al participar, escribir, leer, criticar y debatir, los miembros de un taller aprenden muchísimo a soportar las críticas negativas, pero también a aportar. Los participantes, dice ella, es importante que aprendan a leer lo que escriben los demás y a criticarlo de manera responsable y genuina. Y viene mostrando pues cómo es que ella empieza a dirigir. En una de las secciones que habla acerca de la pregunta que más le hacen, si mal no recuerdo, tenía que ver si había alguna literatura para mujeres. Y pues ella dice que pues le parece una pregunta bastante errónea, pues porque ella considera que no hay una literatura hecha solo por mujeres. No es que no esté hecha solo por mujeres, sino como que tengan un rasgo distintivo, porque tanto hombres como mujeres pueden llegar a crear una literatura fantástica y no tiene por qué subdividirse. O bueno, sí se puede subdividir, pero al hacerlo empieza como ese juego de cuál literatura es mejor, si la de los hombres o la de las mujeres. Muy bien. Ahora, ¿qué otra cosa? Hay varias cosas interesantes. Aquí tengo 82 notas aquí. Pero hubo algo, por ejemplo, en un capítulo que se llama Los diarios de Adán y Eva, que si ustedes tienen la oportunidad es un libro de Mark Twain. No sé si se pronuncia bien. Es interesante ese libro, pues no solo por como el aspecto que plantea, el escenario que plantea, sino también la pregunta o las preguntas que pueden llegar a surgir, por ejemplo, al leer de por qué sucedieron, digamos que ese tipo de cosas allí en el diario. Entonces sería muy bueno más adelante tal vez hablar de ese tema. Ahorita no nos alcanza el tiempo, pero sí lo tengo descargado y sé que en algún momento voy a poder leerlo. Y ahora hay un tema bien interesante y tiene que ver con, por ejemplo, leer de joven y leer de mayor. Ella dice, por ejemplo, que leer de joven es tan distinto a leer de mayor porque de cierto modo se pierde un poco la magia. Pero también se agregan otras cosas que de joven pues no se entienden. Y listo. Ella en el último capítulo habla, digamos que empieza a hablar más un poco de su vida personal. En el capítulo que se llama Cuerpo Viejo que no escribe y la escritora en el trabajo y sobre su trabajo, habla acerca de cómo su trabajo pues se va volviendo un poco monótono, pero que poco a poco empieza a encontrar, digamos que su voz interior. Hubo un capítulo que me gustó mucho, que se llama Vacas a viva voz. No encontré la referencia nunca, o bueno, no como la harían en el teatro, pero me gustaría leerles un poco. Dice ella, la palabra es a viva voz, la palabra es viva. Se permite la palabra viva, se le permite ser. La palabra viva permite vivir, permite un modo de ser. Pero, bueno, ella me gusta. ¿Por qué me gusta tanto, digamos, como este escenario? Porque ella dice vacas a viva voz y es como va utilizando el
el ruido que hacen las vacas cuando dicen muévanse a un lado. Entonces, aquí vienen las vacas a viva voz. Ya mismo, muévanse por los silencios. Porque digamos que es interesante. Yo sé que, pues, bueno, para mí es gracioso como hacer este tipo de ruidos aquí, sabiendo que pues no estoy hablando de, digamos que con nadie más. Pero entonces, ¿por qué me parece interesante? Porque ella lo plantea y es que, de cierto modo, muchas de las cosas que se prohibieron en algún momento, eh, digamos que se ha perdido mucho la interpretación o el lenguaje hablado. Entonces ella dice que es importante volver a recuperar la interpretación, que se vuelva a leer en los distintos lugares, que las personas tengan la oportunidad de escuchar las voces y no simplemente esta pasividad en la que vivimos. Entonces, con este punto quería terminar, gente. Eh, digamos que este libro es recomendable para todo el mundo, todas las personas que tengan la paciencia como para querer ver otro tipo de literatura. Recuerde que no soy crítico, ni tampoco experto, ni maestro. Simplemente me fascina mucho leer, pero también me fascina mucho compartir lo que estoy leyendo. Y si algo me parece interesante, créanme que voy a seguir hablando. Me gusta mucho el formato de hablar porque permite que las personas puedan recordar después, puedan retroceder y no simplemente como si no les gusta leer, pues pueden escuchar. Eso sería todo por ahora, gente. Por ahora, digamos que no había vuelto a subir video porque mm, no había tenido tiempo, pero ya estoy terminando de leer el otro libro que se llama Días sin ti y es bien interesante. No sé si a ustedes les ha pasado de que, no sé, extrañan a alguien. Si extrañan a alguien, tienen que leerse Días sin ti. Y lo voy a leer con ustedes, no sin ustedes, para que ustedes tengan, digamos, un poco ahí, vean un poco, no sé, vean un poco reflejada mi vida ahí y no tanto al mismo tiempo, pero me parece bien interesante como todo. Son dos historias, un joven y una abuela contándola, dos historias al mismo tiempo, entonces como que tratan de encontrarse en la misma historia, pero son dos líneas de tiempo muy diferentes, así que próximamente muy rápido voy a estar sacando este audio para que pues si lo quieren escuchar y si llegaron hasta acá, muchas gracias. No sé qué están haciendo en este momento, pero les agradezco haber sacado el tiempo. Sé que hablo muchas cosas y al mismo tiempo no hablo de nada, pero pues lo interesante es poder seguir utilizando este formato. Tal vez más adelante cambiemos a formato de video, porque sí, ya tenemos equipo, pero aún no, digamos que no me he podido sentar como a mirar qué vamos a hacer o qué quiero grabar o todavía estoy pensando. Entonces, gente, muchas gracias y eso sería todo por ahora. Chao.